Bienvenidos, queridos oyentes. Juan Manuel y el que les habla, José Luis Pérez, de nuevo con todos ustedes. Hablándoles, nos pueden llamar pesados tranquilamente si quieren, estamos dispuestos a aceptarlo porque a lo mejor lo somos, pero no me van a negar ustedes que el asunto y el motivo está más que justificado que nos pongamos pesados, porque no estamos dispuestos a vivir esta época sin denunciar constantemente, y nuestro programa es una excelente oportunidad de hacerlo, denunciar constantemente pues la situación más escandalosa que ocurre en la sociedad occidental y que ahora en nuestro país está especialmente en boga. De hecho, Juan Manuel, que al estar jubilado pues está con una oportunidad idónea de escuchar muchas noticias en televisión, en radio, etcétera. Pues venías francamente intoxicado, ¿no? Ya no sabes ni qué pensar de qué. Es que en un mismo periódico, en un mismo medio de comunicación te puedes encontrar a lo largo del día con dos opiniones totalmente distintas, no que difieran en una postura, sino totalmente distintas, ¿no? Y es en temas relacionados con el aborto. El aborto, sí, que ya se oye de todo, ¿no? Que es verdad que está ahora de moda, pues estos días comentar el tema ¿no? Porque sale por todas partes. Bueno, pues pero, eso es bueno, por un lado, ¿no? Que se hable del tema más que se silencia. Pero lo que yo no me explico es que haya tanta gente en la que tenías una confianza absoluta o casi absoluta, ¿no? ¿No te referirás a políticos? Sí, pues yo me estaba refiriendo a políticos, ¿no? A tus años. Sí, pues sí, porque hay gente que dices, bueno, pues parece que te encariñas con ellos o con su madre, y de repente pues encuentras que no sabes por qué, pues no acaban de ser claros, ¿no? Por ejemplo, te pueden decepcionar, ¿no? Bueno, con el tema concretamente del aborto, sí. Por desgracia, uno de los problemas actuales respecto a este tema es la escasez de personajes. Bueno, en política, por supuesto, es absoluta casi la escasez. Es casi. Yo no encuentro a nadie que digas qué bien, que ha hablado claro del aborto. Hoy ojeaba yo una noticia de un blog de Religión en Libertad que hace referencia a George Orwell, ¿no? George Orwell, para los que no le conozcan, pues es un escritor inglés de principios del siglo XX, de hecho murió en 1950, que era un hombre muy independiente, ideológicamente no pertenecía, aunque era muy de izquierdas, ¿no? Era muy de izquierdas. De hecho, aquí a España vino a alistarse a las brigadas internacionales en la Guerra Civil, pues llevado de su idealismo, y al poco tiempo, cuando se dio cuenta de que esto no tenía nada de lucha por ideales, sino que era, bueno, lo que fue la Guerra Civil, un intento, vamos a aprovechar a recordarlo, un intento de implantar una dictadura comunista en España. Cuando se dio cuenta de eso, se fue y dijo, esto no es lo que yo esperaba, y se fue como tantos muchos que vinieron con una idea equivocada de eso, ¿no? Pero bueno, no es el tema que yo quiero tocar. Este hombre independiente ideológicamente, bastante frío y bastante alejado de la religión durante su vida, como mucho era anglicano, y al final de su vida parece que sí que se acercó un poco, pero durante su vida fue muy, muy independiente, como digo, ideológicamente muy ajeno a la religión, pero le funcionaba la cabeza, ¿no? Y decía una cosa demoledora sobre el lenguaje de los políticos, que yo no conocía y que he leído hoy. Decía, el lenguaje político se ha creado para que las mentiras parezcan verdades y el asesinato respetable. Caramba, y qué bien le viene esto al lenguaje político. Es decir, están intentándonos convencer por activa y por pasiva que el asesinato, el aborto, que es asesinar a seres humanos, es respetable, admisible, conveniente. Bueno, no digamos nada quienes intentan decirnos que es un derecho. Es decir, bueno, esto es una salvajada tal que solamente un lenguaje perverso como es este lenguaje de los políticos, que se está alejando de la realidad, que cualquier persona normal no lo entiende, y el que lo entienda y el que se crea que ese es el lenguaje real, es que ya está mal él también, como los mismos políticos, ya no saben distinguir, ya no saben hablar el lenguaje de los seres racionales, sino que se han complicado tanto en el lenguaje y en las ideas para intentar justificar lo que no entiende nadie
al que le funcione la cabeza sanamente, como es esto de que asesinar sea respetable, bueno, pues que claro, no me extraña que tú, después de haber oído tanto a los políticos durante esta semana, pues vengas desconcertado. Pero ¿no? es que yo es que estoy desconcertado desde yo creo que desde los 10 años en que yo tuve un profesor de ciencias naturales, que explicaba maravillosamente lo que era un ser en el seno de la madre, ¿no? Pero Además, eso no hace falta que lo explique nadie. Pero bueno, pero es que fue la primera vez que yo tuve la idea de que era un ser vivo, de que es un ser vivo, o sea, sin ninguna duda, ¿no? Un ser vivo, un ser humano. Un ser humano. No vayas a caer en el error de la AIDO, decir que es un ser vivo pero no humano, ¿no? Sí, que decía la otra, la ministra. Sí, la ministra. ¿Qué pasó? Bueno, pero luego después vas oyendo todas estas cosas y te quedan, porque tienes la idea de que es ciertamente un ser humano, y que por qué hay que cargárselo y por qué se puede incluso llegar a afirmar que las madres, dice, ya por fin se ha conseguido el derecho que las madres tienen a eliminar a su lenguaje perverso que intenta decir que es respetable, que es admisible, que es un derecho el asesinato. Y se me antoja absolutamente necesario y conveniente, desde mi modesto punto de vista, el que se diga, y esto ya sé que hay incluso asociaciones pro vida que pretenden no decirlo, no comparto esa actitud, el que se diga con la mayor claridad posible que es un asesinato el aborto, que es eliminar a una persona humana de una manera violenta y que eso es inadmisible en la raza humana. Y que aun por muy extendido que esté, por muy confusa que esté la población, que ya no sepa distinguir el bien y el mal, señores, esta es una realidad que debemos pregonar, la gente que no hemos perdido la cabeza todavía, debemos repetirla muy alto, para que se vaya conociendo lo que es el aborto, porque la gente está empezando a no saber lo que es un aborto. Se piensa que es quitar un grano. Repetírselo miles de veces, por ejemplo, a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Que empiezan a entrar en el mundo, porque siempre han tenido la seguridad de que es un ser humano y que era una cosa mala y desagradable, pero que últimamente parece que empieza, en algunos casos, empiezan a tener dudas de si a lo mejor no es totalmente tan no, claro, la duda, asesinato, cuando la gente, como estamos diciendo nosotros, se le bombardea con mentiras constantemente y no prensa, la radio, la televisión, no procuran contrarrestarlo con el estudio y la formación adecuada, pues no es extraño que lleguen a dudar, incluso pueden llegar a dudar de su filiación respecto a sus padres, bueno, qué sé yo, miles de cosas, ¿no? Es decir que, vamos a ver, a mí me daba una sana envidia este hombre que era de ideología de izquierdas, que después, bueno, que en esa época la izquierda, cuando era decente, cuando no se había pervertido, pues estaba al lado de los débiles, defendía ideas. Yo en esa época me hubiera hecho de izquierdas. ¿Por qué? Porque defendían la vida humana, eran opuestos al aborto, totalmente opuestos al aborto. Una persona de izquierdas de primeros del siglo XX no se le ocurría defender el aborto. Pues es que, vamos, ¿de qué va usted? Los izquierdistas en general, ¿no? Luego ya veremos cuando llegó el socialismo real a Rusia, empezaron a cambiar, ¿no? Pero la idea de izquierda de toda la vida, antes de que se pervirtiera con el comunismo y demás vicios, antes de que se pervirtiera la idea, estar al lado del débil, al lado del indefenso. Por lo tanto, defender al ser humano antes de nacer, pues ningún izquierdista se lo plantea, lo dudaba. Ha tenido que degenerar la izquierda de una manera brutal en los últimos años para encontrarnos que ahora son abanderados de la muerte. Es decir, ahora mismo se les ha nublado de tal manera el norte a esta gente, sobre todo las izquierdas, porque son los que están ahora mismo propugnando que esta llamar al crimen cuestión respetable está abanderado por la izquierda. Es decir, que eso es así. Bien, es verdad que no son exclusivos. La izquierda, la falta de ideas claras sobre este tema se extiende también a partidos que en teoría dicen que son de centro, como es el PP, que gobierna actualmente en España. Es penoso escuchar a un dirigente del PP, en concreto el presidente de la comunidad extremeña, que parece que hubiera descubierto el Mediterráneo diciendo: no podemos obligar a las mujeres a abortar, pero no podemos obligarlas a ser madres, como si con eso ya estuviera
obligado, como no podemos obligarlas a ser madres, vamos a dejarlas que aborten. Oiga, un momento, nadie que defienda la vida del ser humano obliga a nadie a ser madre. La que no quiera ser madre debe, como una persona adulta y responsable, debe saber qué consecuencias pueden tener sus actos y saber que puede llegar a una maternidad mediante el uso de su función reproductora. Si no lo sabe, nadie puede decirle a esa señora que una vez que está embarazada ya tiene derecho, como no querría ser madre, a asesinar al ser que ha generado mediante el uso irresponsable de su sexualidad. Pero como para la izquierda actualmente el único dogma, la única verdad inviolable, inatacable es el sexo, el dios de la izquierda ahora mismo es el sexo, el dios del feminismo es el sexo. Lo que consideran liberación de la mujer es que se le libere de las consecuencias del uso indiscriminado del sexo. Claro, apoyadas por el egoísmo de los varones que se aprovechan de esto para fomentar el aborto y quitarse de complicaciones, porque los que hemos tratado con mujeres en conflicto por estar embarazadas sabemos del egoísmo y del engaño que tantos padres de criaturas someten a la mujer una vez que está embarazada. Antes todos son promesas y luego cuando está embarazada, si te he visto no me acuerdo, ahí te quedas, yo te pago el aborto. Como le decía, George Orwell escribió un libro, este izquierdista del que hablaba al principio, que se llama Que no muera la aspidistra, bueno, donde narra la historia de una pareja de principios de siglo que se queda embarazada ella antes de estar casados. En esa época lo de ser madre antes de estar casados pues suponía un estigma social brutal. Entonces le ofrecen a ella ser por unos $, el abortar, ¿no? Entonces este hombre, que como digo no tenía nada de religioso, sino que tenía mucho de sentido común, de noble, de perseguir la verdad, pues habla de repugnantes doctores, ¿no? Le dice en concreto: todo se reduce a esto, o bien me caso contigo y vuelvo a la empresa de publicidad donde trabajaba antes, y de la que se había ido para dedicarse a la literatura, o bien la otra posibilidad es que tú acudes a uno de esos repugnantes doctores a que lo arreglen por 5 libras. Esto de llamar repugnantes doctores a quienes hacen abortos a las mujeres me parece una excelente idea. Yo la voy a repetir y la voy a imitar. Me parecen ustedes doctores o supuestos doctores que realizan abortos personas repugnantes. Hay que decirlo así de claro. Hay que decirlo así de claro. Yo ya estoy cansado de paños calientes, Juan Manuel, pero estoy cansado. En esta sociedad es que ya te cansas de oír tonterías, de que los que deberían hablar se callan, de silencios, de prudencias, y al final doctores que se llaman doctores asesinando niños, aprovechándose de los problemas de las mujeres embarazadas y abandonadas por sus parejas o sus familias, aprovechándose de eso para forrarse económicamente. Entonces, son ustedes seres repugnantes. Así de claro. Le digo las palabras de George Orwell porque me han caído hoy al alcance de la mano, y le podría decir otras mucho más fuertes y desagradables, pero me apetece mucho decirlo. Porque, como digo, estoy harto, estoy cansado de paños calientes, de hablar, de intentar razonar con quien no le da la gana razonar porque está ciego, o por el sexo o por el dinero, y le importa muy poco la vida de los seres humanos, que tenga que llevarse por delante para seguir adelante en su idea de no ceder un mínimo en su persecución del placer sexual o en su persecución desaforada por poseer cuanto más dinero mejor. Esta es la triste realidad de los abortistas y de las feministas, porque al final las feministas lo que están persiguiendo es el placer sexual a costa de la vida de los seres humanos concebidos. Punto. Que no me vengan con derechos de la mujer. Es una vergüenza absoluta que haya mujeres dispuestas a matar a sus hijos en aras a un supuesto derecho de liberación de no sé qué rollos. Se lo llegan a creer. Pero a mí lo que me llama la atención es que no solamente es este rojerío que está ahí, vamos, a flor de piel, ¿no?, en estos momentos, sino es que gente que no lo esperaba, o sea, que no tendría por qué tener esas ideas, de repente frente al aborto le ocurre esto, ¿no?, que es
pues que tiene dudas. Hombre, en algunos casos siempre no hay es que el no rotundo no existe hoy, por ejemplo. Yo es lo que me está preocupando de lo que veo en la televisión, en la radio, o en los periódicos, ¿no? El no rotundo, el no al aborto, pues pero rotundo, no. Ese es el único camino. Pero no hay ningún caso. O sea, en políticos, sí hay, vamos a ver, sí hay políticos. Hoy leía yo las declaraciones de un monseñor español al que el Papa Francisco ha nombrado cardenal recientemente. Se trata de Fernando Sebastián, un monseñor español que ha sido nombrado cardenal, como digo. Bueno, pues ya saben ustedes, y aprovecho de decirlo, que para nada necesitamos recurrir a la fe y a la Iglesia para tener argumentos para defender la vida humana, pero que desde luego son los únicos que hablan claro sobre este tema, la Iglesia, y él dice bien claro también en una entrevista que le hacen, no sé si cuando era obispo en Navarra o después, da lo mismo, dice que hay partidos políticos aquí en España que siguen fielmente la doctrina de la Iglesia en cuestiones sociales y no se apartan para nada de ella en la defensa de la vida y en la defensa de la familia. Hay partidos políticos aquí en España que lo hacen y los mencionan. Los menciona. No, ya sabemos que la Iglesia y los sacerdotes, los obispos, la jerarquía, para nada aconsejan ni que haya partidos políticos exclusivos para los católicos, ni aconsejan votar a ningún partido político, lo dejan a conciencia de cualquiera. Pero sí, este buen pastor, en vista de que hay mucha confusión y que hay muchos católicos votando a partidos políticos que no apoyan y que los partidos políticos que apoyan esto son silenciados vergonzosamente por los medios de comunicación, acaba diciendo que hay partidos políticos como la Comunidad Tradicionalista Carlista, Partido Carlista, Acción Española, Alternativa Española, la Falange Española y de las Jons también defiende todos estos valores de una manera intachable, y no sé si se me olvida alguno más. Es decir, una serie de partidos políticos, Acción Familiar también, partidos políticos muy pequeños que a veces, pues ni se conocen. Yo me encuentro con mucha gente que está deseosa de que encontrar partidos políticos que defiendan la vida humana sin ambigüedad, como estamos echando de menos ahora mismo en los que tú me decías, ¿no? Es que no hay un político que me hable claro de esto, que lo defienda. Sí hay políticos de esto, lo que pasa es que los silencian. Cuando alguien habla de este tema, pues no salen más que los de siempre, los partidos mayoritarios y los que están todo el día dándonos el turre, así se suele decir en lenguaje cheli, ¿no? Dándonos el turre en televisión y en los periódicos de mayor difusión. Me he encontrado eso. Hoy en España hay algunos partidos políticos que quieren ser fieles a la doctrina social de la Iglesia en su totalidad, como por ejemplo, dice el señor Comunión Tradicionalista Católica, Alternativa Española, Tercio Católico de Acción Política, Falange Española de las Jons. Todos ellos son partidos poco tenidos en consideración, tienen un valor testimonial que puede justificar un voto. No tienen muchas probabilidades de influir de manera efectiva en la vida política, aunque sí podrían llegar a entrar en alianzas importantes si consiguiesen el apoyo suficiente de los ciudadanos católicos. Por eso no pueden ser considerados como obligatorios, pero sí son dignos de consideración y de apoyo. Pues nada, esto es una buena forma, es de los pocos jerarcas eclesiásticos que hablan con una claridad meridiana. Es decir, esto lo entiende cualquiera y están muchos católicos necesitados de que se les hable así de claro. Pero verás cómo le va a significar algún disgusto en cuanto a los comentarios de prensa y radio a partir de este momento. Un buen sacerdote no puede tener miedo a los disgustos, y esto es de lo que estamos hablando. Un buen sacerdote, un pastor que sabe que cuando hace lo que debe a la hora de guiar a los fieles, pues no van a faltar en esta sociedad, además, que va por otro lado, y que el único enemigo que tiene es la Iglesia y más los pastores que hablan con claridad
Pues el enemigo que tiene la sociedad actual no son los partidos de derechas o izquierdas, porque ya vemos lo que están haciendo la mayoría, sino la Iglesia, que es la que llega a todo el mundo y dice con claridad lo que hay que decir sobre la defensa de la vida humana. Aunque bien es verdad que a lo mejor no todos hablan con la suficiente claridad de este tema. Y sería obligado, y estamos en una época en la que deberíamos oír más verdades claras sobre este tema, porque la gente está muy confundida, efectivamente. Por eso venía yo hoy un poco caliente diciendo, hay que decir las cosas claras, ya está bien de paños calientes. Vamos a llamar al pan pan y al vino vino, al asesinato asesinato, y nada de cosas respetables, sino cuestión abominable a erradicar de nuestra sociedad y a dejarnos en paz. Lo que está desorientando a todos, claro, incluso a los educadores en este momento los tiene... Sí, otra falacia que dicen estos políticos de derechas. Es decir, ahora me refiero a una alcaldesa del Partido Popular, que curiosamente es la alcaldesa de mi pueblo, ¿no? de Zamora. Bueno, pues esta se ha significado por escandalizarse y por querer que esta ley que está actualmente en proyecto y que, como hemos dicho el primer día que supimos que estaba previsto el tramitarla, cuando dijimos el primer día, lo único que hace es disminuir un poco la barbarie, pero que para nada protege la vida humana, porque todavía sigue permitiendo que en algunos casos se pueda matar a los niños. Entonces, ¿qué tipo de defensa del ser humano es esa? Que permite que en algunos casos se le pueda asesinar. No me hablen de que esa es una ley admisible. Bueno, pues estos están escandalizados porque limita un poco la libertad de matar que tenía la ley anterior de la ministra Ido, favorecida y promulgada en la época del nefasto Zapatero. No, bueno, como ven, no me privo de tirarle una puya a semejante individuo que tanto daño ha hecho a la sociedad española. Bueno, pues esta ley lo único que hace es disminuir un poco la manga ancha que había de matar en la anterior ley, y están como locos, están intentando por todos los medios diciendo que lo que necesita la ley, dice esta buena mujer alcaldesa de Zamora, lo que necesitan las mujeres es que se proteja a las mujeres que no quieren abortar, vale, menos mal, pero que también hay que proteger a las que quieren abortar. Y entiende por proteger a las mujeres que quieren abortar el que se les facilite el aborto. Pero señora, ¿cómo puede una mujer concebir y decir que estamos protegiendo a una mujer embarazada cuando no le ayudamos a que entienda que matar a su hijo es la peor solución que se le puede venir a la cabeza para arreglar cualquier tipo de problema? Y esto lo dice una señora que es alcalde de Zamora, y le pregunta un buen hombre a ella, vamos a ver, señora, si tan preocupada está por ayudar a las mujeres embarazadas y no embarazadas, ya que tanto le preocupan a usted las mujeres, me gustaría preguntarle, ¿ha puesto usted en marcha en los servicios sociales comunitarios de la ciudad de Zamora, de los que usted es la máxima responsable, algún recurso para ayudar a las mujeres embarazadas que atraviesan cualquier tipo de dificultad? Pues no lo ha puesto. ¿Ha puesto usted en marcha algún tipo de beca al estudio para estas madres? ¿Ha creado usted algún recurso económico para ellas? ¿Ha creado usted algún tipo de centro de acogida para mujeres embarazadas que tienen problemas de vivienda? ¿Tiene usted en cuenta el hecho de que una mujer esté embarazada para repartir las viviendas sociales en la ciudad de Zamora? ¿Ha creado algún tipo de bonificación fiscal o ayuda en los impuestos municipales como el IBI para mujeres embarazadas con dificultades o madres de familia numerosa? ¿Aplica usted algún tipo de descuento en su ciudad de Zamora en los recibos de agua y basura para madres con dificultades económicas, ya sean madres gestantes o con hijos menores? Cuando haga usted parte de lo que le digo, señora alcaldesa, entonces empezaré a creerme que a usted le preocupa realmente la mujer en Zamora. Yo creo que es un buen palo el que le sacude este hombre. Y como en esta cuestión del supuesto apoyo a la mujer embarazada, que se le llena la boca y no dicen más que tonterías, como ese señor diciendo que hay que el de Extremadura, ¿no? Es decir que... Sí. Pero es que son muchos, son los que han llamado la atención, ¿no? El de Extremadura, que ha salido sin saber por qué
Sí, pero es que luego hay las dudas que ves incluso hasta los mismos legisladores, ¿no? Que piensas que esa ley iba a ser aprobada así ya, con esas pecas que tenía, esas dos, y en cambio, pues que incluso políticos muy conocidos, o sea, de amigos nuestros, que de repente se aparecen diciendo, bueno, pero todo se puede cambiar, pero ¿qué es lo que van a cambiar? ¿Qué es lo que se va? Todo se puede mejorar, pero ¿cómo que se puede mejorar? ¿Qué? Sí, exacto. Que se va a matar, ya que se va... hay que reconocerle el avance. A esta ley, respecto a la anterior, hay un avance hacia el buen camino, aunque sea insuficiente. ¿Por qué? Se reconoce el derecho a la vida de personas que tengan alguna enfermedad antes del parto. Cosa que antes cualquier madre que supiera que su hijo no estaba perfecto, no estaba perfecto, simplemente porque en la ecografía le podía decir el ecógrafo, pues esta nariz lo mismo tiene una pequeña deformidad. Ya era suficiente para que esa madre tuviera derecho a eliminar a ese niño. ¿Cuántos niños habrán dejado de nacer? Habrán sido asesinados porque una sospecha del ecografista sobre que podía tener una pequeña o grande malformación o enfermedad. Esto es una crueldad tal que, como decíamos antes, parece mentira que la supuesta ideología de apoyo a los más débiles, a los más, que era la antigua izquierda, no la actual izquierda cruel y despiadada con la vida de los más necesitados, como son los niños antes de nacer, y las madres embarazadas con problemas, las tienen abandonadas desde el punto de vista legislativo, desde cualquier punto de vista, y luego están llenándose la boca con supuestos derechos de la mujer. Vamos, que es una vergüenza, que no tienen ustedes por dónde cogerlos, ¿no? Mientras sigan en su actitud de cerrazón, de no defender la vida humana, porque es lo único que en su interior de verdad. Seguro que no pueden ser ustedes tan tontos, de que cuando se quedan solos no estar plenamente convencidos de que están mintiéndose a sí mismos y mintiendo a la sociedad. No pueden ser ustedes tan tontos. Estoy convencido, ¿no? Otra cosa es que por una serie de circunstancias no se atrevan a salir de esa actitud. Se acaba el tiempo. Acabó. Bueno, pues nada, esperemos que en sucesivos programas podamos decirle en algún momento que esta ley ha visto la luz, por lo menos que estos pequeños avances de defensa, en algunos casos, de los seres indefensos, está plasmada en una ley, a pesar de que intentan que no sea así. Un saludo a todos ustedes y hasta el próximo programa.